por hacer eso. De esto se trata todo esto, hermanos. Amén. Las conferencias, la palabra de Dios, la buena doctrina, ¿verdad? Bien cimentada en el corazón de nosotros los pastores. Ya nosotros estamos cumpliendo nuestro ciclo, pero hay otros jóvenes y deben aprender a permanecer en las sendas antiguas. Y una de las sendas antiguas es amar la palabra de Dios y digerirla todos los días de la vida. Entonces, hoy tenemos la bendición de tener a estos hermanos acá para instruirnos, porque aún los viejitos como yo necesitamos ser instruidos, ¿verdad? Y a veces lamento que en años anteriores en nuestro país no hayan sido cimentadas conferencias de esta índole. Hubieran servido de mucho a nuestro amado país, de verdad. Así que voy a orar y luego voy a introducir a mi hermano Rubén, que es el que va a traernos el primer mensaje. Señor, te alabo, Dios mío, y te doy gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios de gracia y misericordia eterna. Yo te agradezco profundamente la salvación de nuestras almas, que hayas tomado, Señor, tiempo, amor, misericordia y gracia, no solamente para salvarnos, sino para ponernos a nosotros en tu ministerio, Padre. A pesar de nuestras flaquezas, debilidades, Dios mío, tú nos amas y nos cuidas, Señor, y las promesas que una vez dices a Israel, las has cumplido, así también nosotros las tenemos como iglesia, Señor. Gracias por los que han venido hoy, por los que tal vez vengan en camino. Bendito sea, Señor. Ponemos este día, todo el día, todas las actividades que haya en tus benditas manos, para que sea para honra y gloria tuya y edificación de tu pueblo acá en Costa Rica. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, la primera predicación está a cargo de mi hermano, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental allá en Las Vegas, Juan Rubén Salazar. Amén. Así como están, amados hermanos, abren sus Biblias allá en Mateo 17. Dice el versículo 1, vamos a leer del 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Padre, te damos las gracias por este precioso día que nos ha regalado. Gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por nuestras familias, cónyuges, hijos, nietos que tenemos, gracias por la iglesia que nos has dado a pastorear, gracias por el hermoso privilegio de ser tu iglesia, tu pueblo, la novia, la amada. Gracias también, Padre, porque no estamos en un lugar de dolor, no estamos en un funeral, no estamos, Señor, en el funeral de un ser amado. Gracias. No estamos en un hospital, no tenemos, Padre, ninguna carga, ningún peso de esa índole. Gracias, porque aún en esas cosas, Padre, tú nos guardas y nos libras. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, y vuélvenos a hablar en este día, Señor. Señor, ponemos delante de ti lo que pudiera distraernos. Tú conoces y sabes lo que a cada uno de nosotros puede distraernos.
lo entregamos a ti. Ponemos todo lo que pudiera robarnos la concentración, porque necesitamos enfocar el entendimiento y el corazón a lo que tú tienes que decir. Úsame a mí. Tú conoces y sabes cuán inepto, cuán torpe, cuán incapaz es tu siervo. Dame de tu gracia. La necesito en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos, pueden sentarse. Vaya conmigo al libro de Deuteronomios. Voy a batallar un poco aquí porque está muy inclinado un poquito, pero voy a tratar de apoyarme con lo que tengo. Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 19. Sería mucha molestia, es que se me vienen, traigo muchos separadores y me vienen todos para abajo. Algo que estuviera más práctico. ¿O no? Sí, por favor, hermano. Traigo mi Biblia muchos separadores. Estos hermanitos. Vaya conmigo, Deuteronomio 19, les dije, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 15. 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Dios estaba instruyendo al pueblo de Israel a través de Moisés y le dice: cuando alguien quiera ser testigo o vaya a ser testigo en cualquier caso, en relación a cualquier cosa, dice, no se va a tomar en serio el testimonio de 1 o de 2. Tiene que ser, no se tomará, el testimonio de 1 en serio. Tiene que ser de 2 o 3. Vaya conmigo también a Deuteronomio 17, versículo 6. Deuteronomio 17, versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Amén. Tendría que haber 2 testigos o más en cualquier asunto que tuviera que arreglarse, implicara muerte, implicara cualquier tipo de acusación. El testimonio de un solo testigo no sería válido, tendría que ser 2 o 3. Vaya conmigo también a Hebreos capítulo 10 para ver que esto es bíblico lo que estoy hablando. De Hebreos capítulo 10. Y dice en el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Están de acuerdo en lo que estamos leyendo, verdad? El testimonio, para que sea válido, tendría que ser, o para que fuera válido, tendría que ser 2 o 3. También vaya conmigo a Mateo 18. Todo esto para ir poniendo los cimientos de lo que quiero hablar en esta mañana. 18, vamos a leer los versículos 15 y 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, una cita más, segunda de Corintios capítulo 13. Si no leyó la Biblia esta mañana, bueno, lo está haciendo aquí a la par conmigo. Amén. Eso pasa a veces entre los pastores también, no crean. Nos levantamos tan afanados y turbados como Marta y se nos olvida lo más importante en nuestra relación con Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, vamos a leer versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 5 citas bíblicas. En estas 5 citas bíblicas encontramos nosotros, hermanos, que el testimonio, para que fuera válido, tendría que ser 2 o 3
testigos. No era aceptado el testimonio de uno nada más. Tendrían que ser 2 o 3. Ahora, vemos al Señor Jesucristo aquí, hermanos, en el capítulo 17 del libro de Mateo. Una situación, hermanos, especial. Vaya ahí en el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después de qué? Vaya conmigo al versículo 10, el capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que pudiera ser Elías, otros dicen que pudiera ser Jeremías, y algunos otros dicen que pudiera ser alguno de los profetas. El Señor encaró a sus discípulos y les pregunta diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? ¿O qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Mesías? ¿O quién dicen las gentes que soy yo? Unos dijeron, bueno, unos dicen que pudiera ser Elías, otros dicen que pudiera ser Jeremías, y otros por ahí más desubicados dicen: alguno de los profetas. Y él dice el 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros qué piensan? La gente piensa de mí que pudiera ser algún profeta, que pudiera ser Elías, que pudiera ser Jeremías. ¿Y vos? ¿Quién dice? ¿Qué piensan ustedes de mí? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después de qué? De que él mismo, hermanos, se abriera ante sus discípulos diciendo que él era el Mesías. 6 días después de que les había dicho que él tendría que morir y tendría que resucitar. 6 días después de esto, el Señor tomó a 3 de sus discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Juan? ¿Por qué a Jacobo? ¿Que no eran 12? Me imagino, hermanos, conociendo a los apóstoles por ahí. ¿Ya te fijaste? Nomás al Pedro, el Jacobo y el Juan. Ya es. ¿Por qué no nosotros? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés
y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, parece que fue callada la torpeza de Pedro. Dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Ya entendieron el mensaje? 5 versículos de la Biblia que hablaban que el testimonio de uno no era válido, sino de 2, 3. Ya entendieron en la Biblia por qué el Señor Jesucristo lo llevó a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos. Les acababa de decir que Él era el Mesías. Se acababa, hermanos, de abrir ante sus discípulos. Les acababa de decir también, hermanos, que iban a Jerusalén y que Él tendría que morir y que Él tendría que resucitar. Pero ellos no entendieron tampoco, hermanos, por qué estaban ahí. Dios quería, el Señor Jesucristo quería que ellos vieran su gloria. Dios quería que ellos escucharan la voz de Dios, testificando que Él era el Hijo amado, que Él era el Mesías. A Él oír. Pero ellos estaban: Señor, qué bueno. Oh, Señor, qué afortunado eres. Mira, qué bueno que estemos aquí el Juan, el Jacob y yo, para que te hagamos una ramadita. Señor, ¿quieres que empecemos a cortar ramas? Mira, somos tremendos tú y yo. Nosotros 3 somos los mejores del grupo. Por eso nos escogiste a nosotros, Señor. Mira, el Juan es hábil, está joven. Lo mandamos a cortar ramas y lo ponemos a hacer una enramada. ¿Qué te parece, Señor? No había entendido Pedro, ni Jacobo, ni Juan, porque estaban ahí, hermanos. Dios los había llamado para que fueran testigos de su gloria. Dios se había manifestado como el Mesías. Dios se había manifestado, hermanos, también como el Cristo que tendría que morir, hermanos, por los pecados de la humanidad. Pero también se estaba manifestando como el Cristo resucitado que conquistaría la muerte, que vencería, hermanos, el peor enemigo del hombre. El Señor estaba interesado en que ellos escucharan la voz de Dios, testificando que Él era el Mesías. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Y ellos no les caía el 20 todavía. Enramadas. Juan, Pedro, Jacobo, yo no te traje aquí a hacer enramadas. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y él vio una voz desde la nube que decía: este es mi amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia de oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ahí los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Estaban allí con una misión. Estaban ahí con el Señor, con un propósito. Estaban ahí no para hacer enramadas, estaban ahí para dar testimonio de quién era el Señor Jesús. Pedro, hermanos, fue uno de los hombres más destacados del grupo de los 12. En ese momento Pedro no entendió el por qué el Señor lo tenía en ese lugar, pero gracias a Dios, Pedro después captó por qué el Señor lo había llevado a ese lugar. Vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 18. Por esto dice el apóstol Pedro: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación
sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Qué bueno que no lo hace con nosotros cuando nos vamos a morir, ¿verdad? Si no nos morimos de un infarto antes de tiempo. Hermanos, de verdad, hay un pastor que murió en El Salvador, el pastor Misael, no, Mengíbar, no recuerdo, Mengíbar, pastor salvadoreño. Al pastor, hermanos, le detectaron cáncer en el estómago y eso se lo dijeron el día de hoy, en la noche muere de un infarto. Qué bueno que el Señor no nos dice a nosotros que vamos a morir. Versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y ahora ya le estaba cayendo el 20, amén. Dice el 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿de qué está haciendo mención? Cuando el Señor se transfiguró delante de ellos, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte de la transfiguración. Le cayó el 20. Santiago fue el primer mártir de la iglesia, el primero que matan, al cual Pablo también apoyó en su muerte. Juan, hermanos, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, reversa, no tiene reversa, Apocalipsis, el Evangelio. Por eso eran esos tres. Los otros hermanos ya casi no escuchamos de ellos. La historia no registra mucho de ellos. Quien sobresale ahí después es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que llegó a ser también un gran testimonio gracias a las 14 cartas paulinas. Usted que Hebreos, donde Pablo está en su derecho de estar equivocado. Amado hermano, a Pedro le cayó el 20. Después captó que no había sido llevado ahí para ser enramadas. Después dijo: ahora entiendo. Y nosotros allá queriendo hacer enramadas. Déjame decirte, querido hermano, querido pastor, con todo el respeto que te mereces por ser un consiervo, muchos de ustedes metafóricamente se la pasan haciendo enramadas y no dando testimonio de quién es el Señor Jesús. No se te olvide para que el Señor te rescató. No se te olvide, hermano. No se te olvide, querido cristiano. No estás aquí. Mira, vamos a hacer actividades dentro de la iglesia. Pero la actividad número uno de una iglesia es ganar almas. Una iglesia que no está dando testimonio del Señor Jesús es una iglesia que metafóricamente está perdiendo el tiempo haciendo enramadas. No te traje, dijo el Señor. Mira, el Señor pudo habernos llevado, hermano. Yo pude haber muerto. Yo recibí un balazo. En ese balazo, hermanos, yo me desangré. Yo pude haber muerto ahí. Pero el Señor tiene un plan para mí. Y el Señor pudo haberte quitado la vida a ti también desde el momento que fuiste salvo. Pero no lo ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros debe de ser un fiel testigo de la gloria, de la majestad del Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos dando testimonio del Señor Jesús, llámale como tú quieres, llámale ganar almas,
llámale evangelizar, llámale testificar, llámale visitación, llámale como tú quieras, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si vas a impactar a esta nación, si vas a impactar tu iglesia, si vas a impactar a alguien, tiene que ser a través del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y los hombres que han impactado, hermanos, han sido los hombres que han dado un fiel testimonio de quién es el Señor Jesús. Amén. No busques impactar con otra cosa que no sea el testimonio de la palabra del Señor. Porque si tú estás buscando impactar con otra cosa que no sea el evangelio de salvación, literalmente estás perdiendo el tiempo haciendo enramadas como Pedro en el principio, Juan y Jacob, que no entendieron por qué el Señor los tenía en ese lugar. Amén. Es triste, hermanos, pero la gran mayoría de los cristianos no saben por qué el Señor los llamó. Y es triste, hermanos, la gran mayoría de los pastores estamos predicando sobre problemas sociales, y qué bueno, no estoy en contra de esto. Es triste, hermanos, que la gran mayoría de pastores estamos buscando problemas sociales cuando no estamos viendo la gran necesidad que hay en el perdido, que es la salvación de sus almas. Hermano, la iglesia neotestamentaria está haciendo enramadas en lugar de dar testimonio de quién le rescató y de quién puede rescatar a los demás. A Pedro le cayó el 20, como decimos los mexicanos. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿A ti ya te cayó el 20? ¿O todavía estás en la iglesia pensando que te llamaron para ser el hazmerreír de la iglesia, el chistoso de la iglesia, el que limpia los baños? Y no me malentiendan, hermanos, no estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando, hermanos, que la prioridad de un cristiano es dar testimonio del Señor Jesús. Debería de ser la prioridad de todo salvo, de todo hombre y mujer nacido de nuevo. Amén. De otra manera, estamos haciendo enramadas como Pedro no captó por qué Dios lo tenía ahí. Ay, Señor, qué bueno es para ti, y qué bueno es para Elías, y qué bueno para Moisés, que nosotros, los más predominantes del grupo, los más sabios, los más elocuentes. Déjame decirte una cosa, querido pastor. Tú puedes ser un hombre tremendamente preparado, letrado, elocuente, pero si no estás ganando almas, estás haciendo enramadas. Estás perdiendo el tiempo. Y no me malinterpretes, no estoy en contra de eso. Qué bueno que tengamos pastores elocuentes. Qué bueno que tengamos pastores con buenas ideas. Pero todo es un complemento. La prioridad de una iglesia es dar testimonio del Señor. Esa es y debe de ser la prioridad de la iglesia. Cuando la iglesia, hermanos, pierda esta visión, cuando la iglesia pierda de vista el propósito por el cual el Señor le salvó, la iglesia metafóricamente está haciendo Ve conmigo a Lucas 24. El mensaje ya está entendido, hermanos. Mi pastor dice, a buen entendedor, pocas palabras. (24:44) les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo no sé que muchos cristianos están haciendo con el Espíritu Santo. Yo no sé qué están haciendo.
Pero el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos testigos de Dios. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Dónde vamos? Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quién es el único que puede testificar del Señor Jesús siendo el creyente? Nadie más. Nadie puede testificar de la grandeza, de la gloria del Señor sino los creyentes. Porque nadie puede llamar al Señor Señor sino por el Espíritu Santo. Yo con tristeza veo, hermanos, que la mayoría de las buenas iglesias han perdido la visión. Han perdido la visión. Están haciendo ramadas nada más. Y allá hay un dicho muy popular que dice: no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre. Es un filósofo muy destacado que dijo eso. Pastores, somos ustedes y yo los responsables de enseñar estas cosas. Escucha, enseñar. Y cuando hablo de enseñar, estoy hablando de ejemplo. ¿Viste, pastor? ¿Viste, amado hermano? Amén. No te estoy atacando. Te estoy recordando que fui llamado para instruir, para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Que si el Señor se manifestó a ti, es para que tú enseñes a otros. Mire, no estoy en contra de los programas de la iglesia. ¿Cuántas conferencias de esta ahí tienen el año, pastores? ¿Cuántas conferencias de ganar alma tienen ustedes, pastores? Estarán de acuerdo, hermanos, que muchos, metafóricamente, estamos perdiendo el tiempo haciendo cosas. Amados hermanos, me da dolor, me da tristeza de que somos nosotros los bautistas quienes tenemos la palabra de Dios. Amén. Quienes deberíamos tener el pelo para ganar almas. La tristeza. La tristeza. Amados hermanos, si hay alguien que debe ser anunciado, es nuestro Señor Jesús. Amén. Porque ninguno trae salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios, hermanos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Tenemos al mundo ahí, amados hermanos, los católicos, que necesitan escuchar estas verdades. Tus vecinos, tu familia. Amado creyente, el Señor no te llamó para que fueras un buen cristiano de iglesia y de banca. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La iglesia no solamente tiene que dar testimonio localmente, la iglesia tiene que impactar en el área en que está. La iglesia tiene que impactar en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. No es presunción lo que te voy a decir. Nosotros apoyamos 32 misioneros. Nosotros mandamos
$4,500 mensuales a misiones. Personalmente yo doy $300 a la obra misionera, personalmente. Pastor Córdoba es testigo. Apoyamos muchachos que quieran trabajar en el ministerio, apoyamos muchachos que tengan las ganas, que tengan el deseo, pero que no tienen los recursos. Ahí estamos para apoyar. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera mi Señor es anunciado. Porque de esa manera nosotros no vamos a perder el tiempo en ramadas. Oh, amada Costa Rica, representada por ustedes, si vas a ser impactada, va a ser por esta gente. Ustedes de otra manera